Mi suegra nos arruinó las vacaciones, y mi débil marido se negó a plantarle cara. Soporté sus maltratos después durante demasiado tiempo, pero un día finalmente perdí la paciencia. Estaba lista para la escapada perfecta, pero en cambio me encontré con mi suegra en el aeropuerto, gracias a mi mentiroso marido. Mi marido y yo llevábamos meses planeando estas vacaciones de ensueño en el extranjero. Trabajé horas extra, me salté cenas con amigos y ahorré hasta el último céntimo. Se suponía que íbamos a ser solo nosotros dos, pero había un problema. Mi suegra, Susan. Nunca le he caído bien y le encanta menospreciarme. Siempre copia mi ropa, critica todo lo que hago y hace comentarios sarcásticos en las reuniones familiares. Cuando se enteró del viaje, enseguida empezó a exigir que la acompañara. Al principio le dije que no con educación, pero luego con más firmeza, después de que montara rabietas y amenazara con desheredar a mi marido si no la incluía. Tras semanas de discusiones, finalmente aceptó que este era nuestro viaje y que no la llevaríamos. Adelantémonos al aeropuerto. Estaba emocionada por ir hasta que la vi con equipaje. Resultó que mi esposo le compró un boleto a mis espaldas. Ni siquiera podía hablar. Estaba tan molesta. Me di la vuelta, salí directamente y me fui a casa. Me siguió, gritando que lo había arruinado todo, y luego llamó a mi familia, quienes dijeron que debería haberme resignado y haberme ido. Cuando llegó a casa una hora después, se desató el infierno. Empezó a gritarme, diciendo que era patético y rencoroso de mi parte arruinar el viaje a última hora. Intenté defenderme, pero no paraba de gritar, y finalmente hizo algo que nunca pensé que fuera capaz de hacer. Levantó el puño hacia mí, lo apretó y lo mantuvo en el aire, pero luego lo bajó. Al final no me puso las manos encima, pero ese simple acto fue suficiente para que me lo replanteara todo. Le dije que si volvía a hacer eso me iba de esto, relación, y él se disculpó rápidamente diciendo que no sabía qué le había pasado. Durante los siguientes días, la tensión en casa fue insoportable. John siguió actuando como si nada pasara. No se disculpó ni reconoció nada. En cambio, insistió en que yo estaba exagerando las cosas. Apenas hablamos durante días, y cuando lo hicimos, fue una conversación superficial sobre el trabajo o el clima. Luego, 3 días después del incidente del aeropuerto, Susan apareció sin avisar. No me sorprendió. Tenía una forma de meterse en cada situación, incluso cuando no la querían. Abrí la puerta y la encontré allí de pie, con esa misma sonrisa que siempre tenía cuando tramaba algo. Entró sin siquiera esperar invitación, diciendo que estaba allí para enmendar las cosas. Me preparé pensando que tal vez se disculparía, pero no. En cambio, entró en mi sala y enseguida empezó a reorganizar las cosas. Movió mi sofá, cambié mi jarrón favorito de mesa e incluso ajusté los marcos de fotos en la pared. Me quedé allí, incrédula, mordiéndome la lengua porque sabía que si decía algo, provocaría otra pelea con John, y estaba agotada. Solo quería paz. Así que guardé silencio, esperando que una vez que terminara su pequeño cambio de imagen, se fuera. Pero el daño ya estaba hecho. John llegó a casa mientras ella aún estaba allí. Esperé a que dijera algo, que me defendiera, o al menos que reconociera que Susan se había excedido. Pero después de ver mi cara solo dijo, solo intenta ayudar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que John no estaba de mi lado. Cada vez que intentaba poner límites a Susan, era él quien la dejaba cruzarlos. Pensé en confrontar a Susan y decirle que se fuera y no volviera nunca. No serviría de nada porque John la defendería como siempre. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de repasar todo lo sucedido. A la mañana siguiente, decidí dar un paseo en coche para despejarme. No sabía a dónde iba, pero necesitaba salir de casa. Mientras iba, paré a tomar un café. Al sentarme, vibró mi teléfono con un mensaje de una vieja amiga con la que no había hablado en años. Estaba pasando por un mal momento en su matrimonio y quería ponernos al día. No le di mucha importancia en ese momento, pero le respondí y quedamos para vernos más tarde esa semana. El encuentro con ella resultó ser revelador. Me contó sus propias dificultades con la familia de su marido, cómo se había sentido asfixiada y abandonada. Su historia era inquietantemente similar a la mía, solo que ella ya había tomado la decisión de irse. Fue como mirarme en un espejo de lo que podría ser mi vida si me quedaba. Había recuperado la felicidad tras dejar su matrimonio, y por primera vez empecé a considerar que tal vez irme también era una opción para mí. Una semana después, fue nuestro aniversario de bodas. Había estado esperando esa noche con ilusión a pesar de todo. Había pasado horas planeando una cena romántica, preparando nuestros platos favoritos, encendiendo velas e intentando reavivar la intimidad entre nosotros. Antes de que pudiera llamar a John, Susan apareció de nuevo. No sé cómo se enteró de nuestros planes, pero ahí estaba, en la puerta, justo cuando yo estaba terminando de darle los toques finales a la cena. John la recibió sin dudarlo. Ella tomó las riendas de inmediato. Empezó a retirar la comida que yo preparaba del fuego. Susan insistió en ayudarnos, lo que significaba que juzgaría todo lo que yo hiciera y luego se encargaría de cocinar. Me quedé allí, observándola con impotencia cómo añadía ingredientes, derramaba salsas y reorganizaba toda la cocina a su gusto. John no dijo nada. Durante toda la noche ella exigió su atención. Hablaba sin parar, contando historias de su familia, riéndose de chistes privados que me excluían. Y básicamente,
Al convertir nuestro aniversario en una celebración del vínculo entre ella y John, me sentí invisible. Cada vez que intentaba unirme a la conversación, me ignoraban o me descartaban. No quería otra pelea, especialmente en nuestro aniversario, así que me quedé callada. Cuando le mencioné a John en voz baja que se suponía que esta sería nuestra noche, esperaba que entendiera que lo que estaba sucediendo no estaba bien. En cambio, me ignoró con el mismo tono que siempre usaba cuando se trataba de ella. Mi madre solo quiere ser parte de esto. Estás exagerando otra vez, me lo dijo. Quería gritar, pero no lo hice. Me lo tragué. Él ya la había elegido. Siempre lo haría. Esa noche, mientras limpiaba el desastre de la cena, me di cuenta de algo. Ya no estaba solo enojada con Susan. Estaba enojada conmigo misma. Había permitido que esto sucediera. Unas semanas después del desastre de nuestra noche de aniversario, estaba emocionalmente agotada. Había estado andando con pies de plomo para no mencionar lo que sucedió esa noche y arruinar nuestra relación. Una noche, mientras John estaba fuera, yo estaba revisando unos papeles cuando noté algo extraño. Era una lista de nuestros gastos personales, saldos de tarjetas de crédito e incluso detalles de nuestra hipoteca. Lo que me entristeció fue que no estaba escrita a mano por John, era de Susan. Ella había revisado nuestras finanzas. Esa noche confronté a John. Al principio se mostró confundido, como si no tuviera ni idea de lo que le estaba hablando. Pero después de presionarlo, finalmente admitió que llevaba meses hablando de nuestras finanzas con su madre sin decírmelo. Ella le había estado dando consejos sobre cómo deberíamos administrar nuestro dinero. Incluso admitió que ella sugirió que vendiéramos la casa y nos mudáramos más cerca de ella. Dijo que nos ahorraría dinero y nos daría un nuevo comienzo. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue la misma excusa trillada que había escuchado 1000 veces. Solo quiere ayudar. No hay nada de malo en hablar de nuestro futuro con ella. Esa noche, el silencio entre John y yo se hizo más denso que nunca. Me quedé despierta en la cama mirando al techo. No veía nada malo en lo que había hecho. No entendía cuánto le dolía haber dejado entrar a su madre en los rincones más privados de nuestra vida, y peor aún, no le importaba. Al día siguiente, Susan empezó a hacer comentarios sutiles. Tampoco perdió tiempo en usar la información que tenía. Empezó a sugerir cambios importantes en nuestros hábitos de gasto. De repente, cada pequeña cosa que compraba era examinada con lupa. ¿De verdad necesitábamos gastar tanto en la compra? Un día me preguntó, ¿por qué no cambias tu coche por uno más barato? Otro día me preguntó, y entonces empezó a insistir abiertamente en la idea de vender la casa. Lo mencionaba con indiferencia en cada oportunidad, fingiendo que era la mejor decisión para nosotros. Cuando volví a confrontar a John, preguntándole cómo podía dejarla hacer eso, volvió a restarle importancia. Dijo que solo estaba preocupada por nuestro futuro y que intentaría hablar con ella si era un problema tan grande para mí. Estaba hablando con mi vieja amiga del café y me dijo que lo único que deseaba haber probado era terapia. Seguí su consejo y, en un último intento por salvar mi matrimonio, le sugerí a John terapia de pareja. Una parte de mí aún esperaba que John finalmente despertara y viera lo que su madre nos estaba haciendo. Cuando lo mencioné pareció dudar, pero después de convencerlo un poco, aceptó intentarlo. Esa pequeña chispa de esperanza fue suficiente para seguir adelante. Las cosas finalmente empezaron a mejorar. Llegó el día de nuestra primera sesión de terapia, y estaba nerviosa pero optimista. Esperaba que la terapeuta pudiera ayudarnos a reavivar la chispa que teníamos antes, pero justo cuando la terapeuta nos llamó, la puerta se abrió de golpe y allí estaba Susan. Entró, sonriendo como si esta también fuera su sesión. Se me encogió el corazón. No podía creer lo que veía. John se lo había contado todo. Él le había contado sobre nuestra decisión de ir a terapia. Ni siquiera tuve que preguntar. Su expresión lo decía todo. No veía nada malo en que ella estuviera allí. De hecho, probablemente la había invitado. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo profundo que era esto. La sesión se volvió caótica rápidamente. Susan se sumó de inmediato a la conversación, afirmando que solo intentaba formar parte de nuestras vidas. Explicó cada límite que había cruzado y cada momento en que se había insertado en nuestro matrimonio. Y John se sentó allí asintiendo. La terapeuta intentó mediar y sugirió que tal vez necesitábamos establecer límites claros. Pero John se resistió diciendo que yo era demasiado sensible y me acusó de intentar aislarlo de su familia. Las palabras de la terapeuta quedaron ahogadas por Susan. Apenas podía concentrarme. Solo podía oír a John poniéndose del lado de su madre. Era demasiado. Salí de la sesión sintiéndome más sola que nunca. El rayo de esperanza que había sentido se había esfumado. La realidad me golpeó con fuerza. John no iba a cambiar. Por mucho que le rogué o por mucho que intenté hacerle entender, siempre ponía a su madre primero. Pasaron los días. Me encontré alejándome aún más. Me preguntaba cuánto tiempo más podría seguir luchando esta batalla. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme por completo, recibí una noticia. Recibí una oferta de trabajo. Una importante. Era en otra ciudad, a horas de distancia, pero era todo por lo que había estado trabajando en mi carrera. El sueldo era mejor, las oportunidades eran infinitas y lo más importante, se sentía como un nuevo comienzo. Estaba emocionada.
Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí una chispa de esperanza. Tal vez este trabajo podría ser el nuevo comienzo que John y yo necesitábamos. Corrí a casa. Estaba emocionada por compartir la noticia con él, pero cuando se lo dije, su reacción me dejó atónita. En lugar del apoyo que esperaba, lo rechazó de inmediato. Dijo que no podíamos mudarnos porque su madre no lo aprobaría, y estaba demasiado lejos de la familia. La única familia que vivía en nuestra ciudad era su madre, así que sabía que solo se refería a ella. Me quedé allí sin palabras. No podía creer lo que estaba oyendo. Ese era su razonamiento para rechazar una oportunidad que cambiaría mi vida. Intenté razonar con él. Le rogué que viera que este trabajo podía ser el nuevo comienzo que necesitábamos. Le señalé cuánto nos beneficiaría financieramente, emocionalmente y en general, pero su respuesta me destrozó. Dijo que no abandonaría a su madre pase lo que pase porque ella no le haría eso a él. En ese momento, todo se volvió clarísimo. Siempre estaría en segundo lugar después de Susan. Ese fue el punto de quiebre. No podía fingir más. Decidí dejar de sacrificar mi propia felicidad y autoestima solo para permanecer en un matrimonio donde claramente no era respetada ni valorada. Había luchado durante tanto tiempo, pero me di cuenta de que había estado luchando sola. Tomé la decisión de irme. Solicitar el divorcio fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero sabía que era la única manera de vivir la vida que merecía. Senté a John y le expliqué que no podía seguir en un matrimonio donde me eclipsaban y me faltaban al respeto constantemente. Me hacían sentir como una extraña en mi propia casa. Él no lo entendía, por supuesto. Nunca lo haría. Siguió culpándome por la ruptura de nuestro matrimonio. Se negaba a ver cómo sus propias acciones y la constante interferencia de su madre nos habían separado, pero yo ya no intentaba hacérselo ver. El día que me fui, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Me dolió alejarme del hombre que una vez amé, pero al mismo tiempo sentí que me habían quitado un peso de encima. Pude respirar de nuevo. Acepté la oferta de trabajo en la nueva ciudad y empaqué mis cosas, lista para empezar de nuevo. Después, John siguió presentándose como la víctima y les dijo a su familia y a la mía que yo había exagerado y que era yo la que había renunciado a nuestro matrimonio. Pero en el fondo sabía la verdad. No me había rendido. Luché más de lo que nadie debería. Pero llega un momento en que te das cuenta de que no puedes cambiar a nadie ni hacer que alguien te ame. Mudarme a la nueva ciudad fue la mejor decisión que tomé. No fue fácil, pero era necesario. Empecé mi nuevo trabajo y por primera vez en años sentí que vivía mi propia vida. Y aunque las cicatrices de mi matrimonio aún duelen, he encontrado la paz al saber que me elegí a mí misma. Dijo que no abandonaría a su madre, pasara lo que pasara, porque ella no le haría eso. En ese momento todo quedó clarísimo. Yo siempre estaría en segundo lugar después de Susan. Ese fue el punto de quiebre. No podía fingir más. Decidí dejar de sacrificar mi propia felicidad y autoestima solo para seguir en un matrimonio donde claramente no me respetaban ni valoraban. Había luchado durante tanto tiempo, pero me di cuenta de que había estado luchando sola. Tomé la decisión de irme. Solicitar el divorcio fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero sabía que era la única manera de vivir la vida que merecía. Senté a John y le expliqué que no podía seguir en un matrimonio donde me eclipsaban y me faltaban al respeto constantemente. Me hacían sentir como una extraña en mi propia casa. Él no lo entendía, por supuesto. Nunca lo haría. Siguió culpándome por la ruptura de nuestro matrimonio. Se negaba a ver cómo sus propias acciones y la constante interferencia de su madre nos habían separado, pero ya no quería que lo viera. El día que me fui, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Me dolió alejarme del hombre que una vez amé, pero al mismo tiempo sentí que me habían quitado un peso de encima. Pude respirar de nuevo. Acepté la oferta de trabajo en la nueva ciudad y empaqué mis cosas, lista para empezar de cero. Después, John siguió presentándose como la víctima y les dijo a su familia y a la mía que yo había reaccionado exageradamente y que yo era la que había renunciado a nuestro matrimonio. Pero en el fondo sabía la verdad. No me había rendido. Había luchado más duro de lo que nadie debería. Pero llega un momento en que te das cuenta de que no puedes cambiar a nadie ni hacer que alguien te ame. Mudarme a la nueva ciudad fue la mejor decisión que tomé. No fue fácil, pero era necesario. Empecé mi nuevo trabajo y por primera vez en años sentí que vivía mi propia vida. Y aunque las cicatrices de mi matrimonio aún duelen, he encontrado la paz al saber que me elegí a mí misma. Dijo que no abandonaría a su madre, pasara lo que pasara, porque ella no le haría eso. En ese momento todo quedó clarísimo. Yo siempre estaría en segundo lugar después de Susan. Ese fue el punto de quiebre. No podía fingir más. Decidí dejar de sacrificar mi propia felicidad y autoestima solo para seguir en un matrimonio donde claramente no me respetaban ni valoraban. Había luchado durante tanto tiempo, pero me di cuenta de que había estado luchando sola. Tomé la decisión de irme. Solicitar el divorcio fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero sabía que era la única manera de vivir la vida que merecía. Senté a John y le expliqué que no podía seguir en un matrimonio donde me eclipsaban y me faltaban al respeto constantemente. Me hacían sentir como una extraña en mi propia casa.
Él no lo entendía, por supuesto. Nunca lo haría. Siguió culpándome por la ruptura de nuestro matrimonio. Se negaba a ver cómo sus propias acciones y la constante interferencia de su madre nos habían separado. Pero ya no quería que lo viera. El día que me fui, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Me dolió alejarme del hombre que una vez amé, pero al mismo tiempo sentí que me habían quitado un peso de encima. Pude respirar de nuevo. Acepté la oferta de trabajo en la nueva ciudad y empaqué mis cosas, lista para empezar de cero. Después, John siguió presentándose como la víctima y les dijo a su familia y a la mía que yo había reaccionado exageradamente y que yo era la que había renunciado a nuestro matrimonio. Pero en el fondo, sabía la verdad. No me había rendido. Había luchado más duro de lo que nadie debería. Pero llega un momento en que te das cuenta de que no puedes cambiar a nadie, ni hacer que alguien te ame. Mudarme a la nueva ciudad fue la mejor decisión que tomé. No fue fácil, pero era necesario. Empecé mi nuevo trabajo y por primera vez en años sentí que vivía mi propia vida. Y aunque las cicatrices de mi matrimonio aún duelen, he encontrado la paz al saber que me elegí a mí misma. Pero ya no quería que lo viera. El día que me fui, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Me dolió alejarme del hombre que una vez amé. Pero al mismo tiempo, sentí que me habían quitado un peso de encima. Pude respirar de nuevo. Acepté la oferta de trabajo en la nueva ciudad y empaqué mis cosas, lista para empezar de nuevo. Después, John siguió haciéndose la víctima y les dijo a su familia y a la mía que yo había exagerado y que era yo quien había renunciado a nuestro matrimonio. Pero en el fondo, sabía la verdad. No me había rendido. Había luchado más duro de lo que nadie debería. Pero llega un momento en que te das cuenta de que no puedes cambiar a nadie ni hacer que alguien te ame. Mudarme a la nueva ciudad fue la mejor decisión que tomé. No fue fácil, pero era necesario. Empecé mi nuevo trabajo y por primera vez en años sentí que vivía mi propia vida. Y aunque las cicatrices de mi matrimonio todavía duelen, he encontrado la paz al saber que me elegí a mí misma. Pero ya no quería que lo viera. El día que me fui, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Me dolió alejarme del hombre que una vez amé. Pero al mismo tiempo, sentí que me habían quitado un peso de encima. Pude respirar de nuevo. Acepté la oferta de trabajo en la nueva ciudad y empaqué mis cosas, lista para empezar de nuevo. Después, John siguió haciéndose la víctima y les dijo a su familia y a la mía que yo había exagerado y que era yo quien había renunciado a nuestro matrimonio. Pero en el fondo, sabía la verdad. No me había rendido. Había luchado más duro de lo que nadie debería. Pero llega un momento en que te das cuenta de que no puedes cambiar a nadie ni hacer que alguien te ame. Mudarme a la nueva ciudad fue la mejor decisión que tomé. No fue fácil, pero era necesario. Empecé mi nuevo trabajo y por primera vez en años sentí que vivía mi propia vida. Y aunque las cicatrices de mi matrimonio todavía duelen, he encontrado la paz al saber que me elegí a mí misma.